saludo a todos los que se encuentran conectados a través de esta plataforma, agradeciendo la invitación del portal web El Diario de un Abogado y con el oficio del Colegio de Abogados de Madre de Dios. Me permito compartir una presentación para este momento. ¿Me confirma si se visualiza? Sí, se visualiza, doctor. Ok. Bueno, entonces en este espacio que me han concedido, me han encargado de hablar acerca de la litigación estratégica en el proceso civil oral. Para ello, ¿no? Primero, si queremos entender lo que es el concepto de litigación estratégica, tenemos que entender la lógica del proceso civil oral por audiencia. ¿Por qué? Eh, Porque al igual que los juegos, cada juego tiene una lógica, o sea, una racionalidad. Son parecidos, pero no es lo mismo. Por ejemplo, el ajedrez y las damas chinas. Eh, Ambos son juegos suma cero, o sea, uno gana y otro pierde. Y están constituidos por ciertas reglas y dos jugadores y ciertas jugadas. Pero, por ejemplo, en el ajedrez, ¿por qué se caracteriza? El mejor jugador de ajedrez es aquel que puede predecir la mayor cantidad de movimientos multiplicados por los del oponente. En ese sentido, el ajedrez es un juego cuya lógica es apropiarse de los bienes de producción del adversario. Por eso viene de producción las piezas, ¿no? De tal manera que una vez que expropia todos los bienes, gana el juego. En cambio, en las damas chinas, si bien también es un juego suma cero, y la lógica es distinta. La lógica es utilizar la fuerza del adversario para ocupar el espacio del adversario, propio de las culturas orientales, ¿no? Por ejemplo, Jiu-Jitsu se enfoca en aprovechar la fuerza del adversario justamente contra el mismo. Entonces, son lógicas distintas. Lo mismo pasa en el proceso. No es igual el proceso oral penal que el proceso oral civil. Va a tener una lógica de personalidad distinta. Tenemos que entender esta lógica para después poder entender qué estrategia vamos a utilizar. El que no entiende la lógica del juego, la lógica del espacio que se va a crear, no va a poder desarrollar una estrategia para poder implementar en ese espacio, en ese juego. Por ello, no. El proceso de conocimiento del Código Procesal Civil de 1923, como ven, ese esquema era un proceso constituido por unas etapas, etapas que corresponden a la serie procedimental, que son las etapas de afirmación, negación, confirmación, alegación, para obtener una sentencia, etapas que están unidas de manera simultánea, de manera sucesiva, de manera inmediata, de manera preclusiva y de manera precluyente. Pero pasar de una etapa a otra etapa, hay ciertos hitos, que avanzan, autos que avanzan el proceso. Pero en la misma etapa se producen otros hitos que cuestionan ya sean las condiciones materiales, los supuestos formales, condicionan el acto de contestación, establecen ciertas situaciones para terminar el proceso, constituyen, ¿no?, un momento para la creación del sistema de jurídico procesal válida, es una multiplicidad de niveles de apelación. Entonces es un proceso muy segmentado y que tiene una multiplicidad de niveles, lo cual, pues, este esquema, ¿no?, originó que este proceso, su mejor registro sea el archivo que es el expediente bajo la escritura. ¿Por qué? Porque en ese expediente, que es el dossier o base de datos, se va registrando cada acto que se trae en el proceso para llegar a la sentencia. Este modelo contiene muchos, digamos, incentivos perversos para el litigio. Por lo tanto, en el nuevo, o en la propuesta, ¿no?, del proceso civil oral por audiencias, lo que se quiere es romper esos incentivos perversos para el litigio. Aquí tenemos dos modelos, el llamado proceso momento y el llamado proceso metódico por etapas. El proceso metódico por etapas es la base de nuestro proceso, ¿no? De un proceso segmentado, lineal, con fases sucesivas inmediatas, fluctuaciones precluyentes, que se inicia con el ejercicio del derecho de acción y termina con la gran certeza que contiene la sentencia, ¿no? Sería el procedimental que corresponde a la etapa de afirmación, negación, confirmación, alegación, tiene un proceso casi científico en el cual hay una hipótesis, contrahipótesis, síntesis, perdón, verificación y síntesis, y esto da un resultado. Pues después resulta una suerte de eh, investigador, ¿no?, que a través de este proceso científico da certeza, da conocimiento. Por eso el centro de gravedad de este modelo de proceso es la sentencia, ¿no? Cómo será la sentencia. Frente a este modelo, que es propio del civil law, en el mundo anglosajón el diseño es distinto. Se llama proceso momento porque no es un conjunto de etapas sucesivas inmediatas, percusivas, precluyentes, sino son dos grandes momentos. Un primer momento que va a ser el pretrial y un segundo momento que va a ser el trial. En el pretrial, o la audiencia primera, se quiere decir, el juez lo que hace es modular el proceso. Es decir, puede proponer la vía procedimental, dependiendo de la complejidad, si sea un one-track, un multitrack, o a pedido de alguno de los participantes del proceso, que viene al juicio por jurado. En el juicio por jurado hay una división de la función jurisdiccional, un juez de hecho y un juez de derecho. Un juez de hecho, sí. El jurado
¿no? Que son personas extraídas de la sociedad que tienen conocimientos en derecho, y el juez de derecho es el propio juez, el que aplica la consecuencia jurídica, luego el jurado ha dado el veredicto o la confirmación de los hechos. En ese momento toda la prueba se oraliza, todos son testimoniales para informar al jurado, en el cual pues los abogados, ¿no? Presentan sus famosas teorías del caso para oponer fórmulas argumentativas narrativas de ataque o defensa para defender o atacar lo que acá se llama la presunción de inocencia o para ya llegar a un estado demasiado todo razonable. Entonces, lo que se ha querido es combinar ambos modelos, o sea, sobre la base de un proceso segmentado por etapas, ¿no? Introducir estos dos momentos. El momento uno, que se va a denominar audiencia preliminar, y el momento dos, que va a ser la audiencia de... Esta combinación de modelos no responde a un capricho ni a una moda, sino que es una tendencia, digamos, a nivel internacional, la uniformización de los métodos de solución de conflictos, sobre todo en el área civil comercial. Por ejemplo, en el arbitraje. La mayoría de los centros de arbitraje, ya sea de la Cámara de Comercio de Londres, Nueva York, Tokio, Pekín, Lima, Bogotá, Chile, se basan en la ley modelo unicipal. De tal manera, ¿no? Que esas reglas, independientemente de qué familias jurídicas son, del civil law o del common law, se han aplicado en los distintos centros de arbitraje. Como digo, ¿para qué? Para que los operadores jurídicos, sobre todo en el aspecto civil comercial, tengan un derecho reconocible, independientemente de qué familia sea. Lo mismo pasa en el derecho civil. El proyecto MIDRAT recoge los principios de los contratos comerciales del civil y del common law. Entonces, cuando haya un conflicto en el cual estén presentes estos principios, los puede aplicarlos independientemente de qué familia sea. En el caso del proceso pasa lo mismo, ¿no? Lo que se quiere es que en el área civil comercial haya una estandarización de estos modelos de solución de controversias que sean reconocibles para el usuario del servicio de justicia, independientemente de qué familia sea. De esta manera, pues, este, fomentar el comercio, la transacción y la inversión. Es por eso que no es casualidad que cuando se celebró el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y el Perú, uno de los puntos de debate eran la, las modificaciones de ciertos aspectos del Código Procesal Civil. Y uno diría, ¿no? ¿Qué tiene que ver el TLC con el proceso civil? Y lo que tiene que ver es que justamente si quería inversión de Estados Unidos, según que son de la familia del mundo anglosajón, en un territorio como el nuestro, que tiene históricamente o deviene del civil law, pues se quería que ellos tengan un derecho reconocible. Y entonces, es por eso que el Código Procesal Civil del 93 ya tenía un presupuesto y un proceso para audiencias bastante variedad, pero luego se tergiversó ese modelo por distintos aspectos. Es lo que se quería, ¿no? Estandarización de los mecanismos de solución de controversias en el área civil comercial. Después lo que se combinan estos modelos del proceso metódico por etapas propio del civil law, del proceso momento propio de common law. Bueno, una vez, ¿no? Combinados estos modelos, ¿en qué se caracteriza esta reforma? Se caracteriza en lo que se quiere es devolver racionalidad al mecanismo de solución de controversias en el aspecto civil comercial. ¿Por qué? Porque en la actualidad el modelo que yo les presenté no es el modelo segmentado por etapas con multiplicidad de incidentes y niveles de revisión, que es lo que genera, incentivos para el litigio. ¿Por qué? Porque primero, en el lado del demandante. En el lado del demandante, la propuesta del Código Procesal Civil de 93 pues establecía, ¿no? Un proceso en el cual la mayor asignación de fuerza procesal para el juez, porque el juez califica la demanda, el juez verifica los presupuestos y condiciones para el ejercicio del derecho de acción, el juez impulsa el proceso, el juez incluye pruebas, si no han sido pedidas, trae la prueba de oficio, el juez concluye el proceso, entonces toda la asignación de fuerza la tiene el juez. Y por lo tanto, ¿no? Ese trabajo que está realizando el juez en demasía se está subvencionando. Y al ser subvencionado significa que es gratis. Si no, ¿a quién se le traslada? Pues más partes. Por eso es que antiguamente uno celebraba cuando tenía la sentencia. Ahora uno celebra cuando el juez califica la demanda. Y entonces, pasando el momento más importante de la sentencia, pasamos al primer momento, que es la demanda, no un cuello de botella, por esa carga de esfuerzo procesal que tiene el juez. Y este mecanismo, pues, subvenciona costos al demandado, porque para él resulta, pues, un proceso, digamos, barato, en tal medida que es el juez quien le revisa todo. Es más, si yo presento una demanda mal, pues me la declara improcedente y yo la puedo volver a presentar. El legislador quiso unir, ¿no? Las más condiciones materiales y los presupuestos parciales en un solo momento para evitar demandas inútiles, como decía al principio, pero en verdad lo que hizo fue duplicar el sistema, ¿no? Porque esas demandas que han rechazadas liminarmente en un primer momento por una revisión exclusiva del juez, lo ingresaron al sistema. Y, esa, y esas
Y esas denuncias, ¿no? Sobre la falta de requisitos o ya sean condiciones o presupuestos formales del ejercicio de acción correspondían al demandado y no al juez. Entonces, ¿no? Como ellos se subvenciona el proceso dando un producto barato para el demandante, atrayente para que litigue. ¿Por qué? Porque es un producto barato, ¿no? Y el juez tiene todas las asignaciones de fuerza procesal. ¿Y eso qué hace? Eso origina, pues, que no sea muy nítido el trabajo del abogado. Y al no ser muy nítido el trabajo del abogado, ¿qué hace el abogado? Pues multiplica escritos, multiplica instancias. ¿No? Como no es tan nítido el trabajo del abogado, porque el juez lo hace todo, entonces es un proceso basado en la escritura, el abogado presenta más escritos, presenta más niveles de revisión y con eso genera ingresos. Por lo tanto, también hay incentivos para el litigio de parte del abogado. Y por el demandante, hacer un proceso no tan farragoso, tan, tan lato, tan extenso, ¿no? Por esa estructura basada en la escritura, ¿qué sucede? Que cuando uno demanda, ya se produce un daño, que es el daño de no tener la satisfacción del bien jurídico que yo tengo al momento de la demanda. Y así pase un día, eh, se ha producido ese daño. Entre más días pasen, más se incrementa ese daño hasta que llega a otra sentencia. ¿Cómo se llama eso? El daño marginal de inducción procesal. O sea, es el daño que se genera por cada unidad de tiempo que pasa sin que haya satisfacción inmediata hacia el solicitante. Daño que lo asume exclusivamente el demandante. Entonces eso genera incentivos al demandado per litigio. ¿Por qué? Porque todo ese transcurso del proceso, todo ese tiempo, ¿no? Que genera un daño al demandado, entonces se vuelve utilidad, perdón, al demandante, se vuelve utilidad al demandado. ¿Por qué? Puede estar en una situación de incumplimiento del contrato o puede estar en una situación de no entrega o devolución del bien hasta que se dé la sentencia. Entonces, como ven, ese mecanismo pues producía, ¿no? Lo que se llama incentivos perversos para el litigio, tanto de la parte demandante como la parte demandada, como de los abogados, lo que se llama una falta de racionalidad, entendiendo a los usuarios del sistema de administración de justicia seres racionales, es decir, series, económicamente hablando, sujetos que buscan, ¿no? Maximizar utilidades y reducir costos. Entonces, ¿cómo había que romper ese esquema? Y es ahí donde viene justamente la naturaleza o la lógica de este sistema. Introduciendo un primer momento, ¿no? Tal vez cercano a la demanda, en el cual pues se module este proceso con cooperación de las partes y dirección del juez. O sea, ya no va a ser solo, ¿no? Un proceso exclusivo del juez, ni tampoco un proceso exclusivo de abogado, sino que en un sistema cooperativo, eh, las partes, sea por sus abogados directamente, dirigidos por el juez, van a tener tres funciones. Primero, la función de autocomposición, luego la función de determinación del objeto del proceso, la función de determinación del objeto de prueba. Pero la base de la realidad entendida como un mecanismo de comunicación eficaz, pues en la función de autocomposición es lo que van a hacer las partes. Lo que van a hacer las partes es determinar la existencia de una relación de conflicto, siguiendo un análisis. Luego, una vez identificada esa relación de conflicto, van a definir la estrategia más eficaz para gestionar el conflicto y luego, ¿no? Va a desarrollar esa estrategia. De tal manera que es posible o no es posible llegar a una solución autocompositiva. En caso de fracase, viene la segunda función, la función de determinación del objeto del proceso, en el cual pues, establece cuál es el punto medular que está en discusión, ¿no? El punto de fondo, donde se van a las convenciones procesales de forma de fondo y, y se va a determinar, ¿no? Cuál es el motivo del litigio y ahí es donde se va a dar la teoría del caso. Y finalmente va a venir la determinación del objeto de prueba, donde las partes, igualmente a través de la realidad como herramienta de comunicación eficaz, van a establecer las cargas de producción, alegación y justificación de la prueba a través de la formación de un protocolo de prueba. Por lo tanto, la audiencia preliminar no se convierte en un momento, no en un segmento del proceso, no es una etapa, sino un momento multifuncional y multipropósito, porque estas funciones no se agotan en sí mismas, sino que sirven de feedback o retroalimentación a las demás funciones. De tal manera que en la función de autocomposición, si bien se agotó esta función porque no se llegó a la solución autocompositiva y se pasaron las demás etapas, pero en ese desarrollo se quedó mejor y mayor información de calidad, las partes pueden regresar a una función autocompositiva. Y ese es, digamos, centro de gravedad de esta reforma, ¿no? La implementación de la audiencia preliminar. Pues bien, con la implementación de este mecanismo se rompen los incentivos perversos para el litigio. ¿Por qué? Porque por el lado del demandante, ¿no? Como les había comentado, el proceso como tal, nosotros tenemos un proceso escriturado, segmentado por etapas, en la cual la participación del abogado es nula, no se verifica, y eso obliga al abogado a multiplicar escritos y niveles de revisión, en la cual el juez tiene toda la asignación del esfuerzo procesal porque el juez califica, el juez impulsa, el juez ofrece medios, introduce medios probatorios, el juez es el único que resuelve. Entonces, ¿no?
como digo, generar incentivos para el demandante porque es un mecanismo barato y le va a dar satisfacción. Pero si entendemos que la audiencia preliminar va a ser este momento, como ustedes ven, que va a ser multifuncional y multipropósito, va a necesitar una asistencia técnica de calidad. ¿Y eso qué implica? Contratar un abogado, ¿no? Que tenga la capacidad de poder desarrollarse en este escenario. Este abogado, al tener estas técnicas para desarrollarse en este escenario, va a invertir en educación y capacitación, y eso va a elevar sus costos. Por lo tanto, el proceso no es tan barato para el demandante. Si el demandante quiere ganar, sí, solo sí, de invertir cuando tenga razón, porque ahí tendrá que gastar en un abogado que sea capaz de desarrollarse de manera eficiente y eficaz en esta audiencia preliminar, con lo cual se rompe el incentivo para el demandante de litigar por cualquier motivo. Por el lado del demandado, si establecemos un punto cercano sin llegar a la sentencia, en el cual, sobre la base de intercambio de información de calidad, se puede llegar a una solución inmediata, entonces también se rompe ese incentivo para el demandante. ¿Por qué? Porque todo ese daño marginal de inducción procesal que se produce del inicio del proceso hasta la sentencia ya no va a favorecer, porque se puede, ¿no? Romper en el momento uno. Por lo cual, para el lado del demandante, quien tiene que invertir recursos en el proceso, y para el lado del demandado, quien puede perder todo, no tiene la razón en un momento muy cercano a la persona de demanda, ¿qué van a preferir ambos? Una negociación directa, más que ir al proceso porque pueden perderlo todo. Y por el lado del abogado litigante, como en el mecanismo que nosotros manejamos actualmente, no hay, digo, esa visibilidad de asistencia técnica del abogado que lo obliga a presentar escritos y niveles de revisión. Si establecemos un punto, ¿no? En el cual, a través del desarrollo del abogado con técnicas que cumplen estas funciones, entonces su trabajo se va a concentrar, en lugar de presentar multiplicidad de escritos y multiplicidad de niveles de revisión, en este momento que va a ser la audiencia preliminar. Es decir, ¿no? Su técnica va a valer más, pero en este momento. Y entonces, en lugar de llenarse de escritos, de expedientes, escritos de dossiers, va a preferir, ¿no? Un ingreso más inmediato en la audiencia preliminar, rompiendo también el incentivo para el litigio. Entonces, la finalidad o la lógica de este proceso civil oral por audiencias no es la celeridad ni la descarga procesal. Ese es un efecto. ¿Okay? La lógica del proceso civil oral por audiencias es devolverle racionalidad al proceso, romper los incentivos para el litigio, tanto para el demandante como para el demandado, como para el abogado litigante, centrando todos los esfuerzos en este momento multifuncional, multipropósito, que va a ser la audiencia preliminar. Ahora, a diferencia del proceso penal, ¿no? En el proceso civil, el centro de gravedad es la audiencia preliminar, mientras que en el proceso penal, el centro de gravedad es la audiencia de prueba. ¿Y por qué? Porque en el proceso penal, ¿no? Sí solo sí hay dos posiciones, inocente o culpable. Con lo cual los abogados van a tener solo dos hipótesis, la inocencia o la culpabilidad. ¿Para qué? Para derrotar al principio de presunción de inocencia. Entonces, es en ese escenario, en la audiencia de pruebas, en el cual funciona la teoría del caso, que son construcciones retóricas argumentativas, ¿no? Narrativas, en la cual se ataca o se defiende ese principio de presunción de inocencia, para que un tercer decisor, ya sea jurado, ya sea juez, pueda declarar inocencia o culpabilidad. Pero en el proceso civil no. En el proceso civil no, y sobre todo en el aspecto civil comercial, se entiende que hay una multiplicidad de soluciones eficientes. No hay una solución única, sino hay multiplicidad de soluciones que se pueden dar. Y por lo tanto, ¿no? La audiencia de pruebas debería ser residual o excepcional a la audiencia preliminar. Si los sujetos que participan del proceso, llámese partes y abogados, lo hacen de manera eficiente y eficaz, proporcionando información de calidad, entonces después se estará en la posición de dar una sentencia inmediata, una respuesta inmediata, prescindiendo de la audiencia de pruebas. En ese sentido, por ejemplo, en el proceso norteamericano, como les comenté, había dos momentos, el trial, que vendrá a ser la audiencia preliminar, y el trial, que será la audiencia de pruebas. Y en el caso del proceso civil comercial norteamericano, a la audiencia de pruebas solo llega el 0,01%, y a la audiencia preliminar solo llega el 0,1%. ¿Qué significa esto? Que en el proceso, ¿no? Anglosajón, el incentivo es para no ir al proceso, sino que las partes gestionen directamente el conflicto. Lo mismo se quiere acá. Y eso, ¿por qué sucede? Porque como yo les dije, ¿no? En el pretrial, el juez tiene una función modular del proceso, puede modular la vía procedimental, pero también tiene un gran poder que es el strike out, ¿no? Que es como decir fuera de juego, en el cual el juez puede rechazar el caso, lo que acá diríamos una declaración de improcedente eliminar, pero no tiene tanto sentido de revisión del concepto de presupuestos y control en materia de la acción, porque ya no existe el concepto de acción como nosotros lo conocemos.
Su concepto de acción es más parecido al la actio del proceso formulario romano, que es la que concede el productor, porque es el juez quien concede el caso. ¿Y cómo sucede esto? Pues eh, se tiene un caso cuando hay 50% de probabilidades de ganar o de perder. ¿Y cómo se establece el porcentaje? Se establece de acuerdo al precedente, ¿no? Si yo tengo, si el sustento de mi caso se basa en precedentes sólidos, estables, vigentes, conocidos, y tengo varios precedentes, entonces tengo mucha posibilidad de ganar el caso. Por lo tanto, no voy al pretrial, sino que prefiero mantener mi ventaja fuera del proceso. Mientras que si yo no tengo precedentes, o los que tengo son débiles, o son inestables, o no son conocidos, entonces tengo pocas probabilidades de ganar el caso. Por lo tanto, tampoco voy al pretrial, sino que prefiero negociar fuera del proceso porque obtengo una solución menos gravosa. Entonces, cuando sé que voy a ganar, cuando sé que voy a perder, no voy al pretrial. ¿Por qué? Si sé que voy a ganar, o sea, otra vez por la cantidad de precedentes, y eso la predictibilidad, prefiero mantener mi ventaja material fuera del proceso. Y si sé que voy a perder porque no tengo precedentes, entonces prefiero negociar porque una solución menos gravosa en lugar de ir al proceso. Solo voy al proceso cuando tengo una posibilidad del 50% de ganar o de perder. ¿Y cómo es que las partes se enteran de esas probabilidades? En un momento anterior que se llama discovery o descubrimiento, en el cual son una serie de sesiones agendadas entre las partes, pero las cuales son revisadas por el juez, en las que se produce intercambio de información. Es decir, se presentan, se entrevistan a los testigos, se presentan las pruebas, etcétera, y entonces ahí ya los abogados sacan su porcentaje de cuánto de razón tienen si es que van al pretrial. Entonces, el incentivo es para no ir al proceso. Algo parecido es lo que se quiere. Se quiere mantener, ¿no?, este sistema en el cual el Estado a través del juez participa para una sentencia, pero al introducir la audiencia preliminar, se establece ese momento cercano a la presión de la demanda para que a través del intercambio de información, que en nuestro caso se da dentro del proceso, la audiencia preliminar, a través del llamado case manager, ¿no?, las partes puedan modular el proceso, la función de autocomposición, la función de determinación del objeto del proceso, el objeto de prueba, y el juez esté en la posición de dar una respuesta inmediata, prescindiendo de la audiencia de pruebas. Por ello, no es igual el proceso oral civil que el proceso oral penal. Y por eso las técnicas de litigación oral son propias para un proceso penal basadas en la audiencia de pruebas. Otra vez, ¿por qué se basan en el interrogatorio, interrogatorio, que es la organización de la prueba? ¿Para qué? Para sustentar eh, esos esquemas argumentativos retóricos, la teoría del caso. En la audiencia preliminar estamos en otro concepto, en el proceso civil, que va a ser la litigación estratégica, que la teoría del caso va a ser unas herramientas, pero va más allá, ¿no? Porque tiene que cumplir con estas tres funciones. Y aquí yo quiero hacer una crítica, porque creo que en la actualidad, de las 35 cortes que hay, exceptuando la Sala Penal Nacional, quedan 34 y ya se implementado en 32 cortes, pero se ha puesto énfasis otra vez en la teoría del caso. ¿Por qué? Porque tantos años del Código Procesal Penal y al hablar del proceso oral civil, se ha entendido que es lo mismo, ¿no? Otra vez enfocándose en la audiencia de pruebas, en el caso, y se ha descuidado uno de los puntos más importantes, que es la función de autocomposición, la cual no se limita a una mera invitación a conciliar. La conciliación es un mecanismo más, solución de controversia, pero no es el único. Hay multiplicidad de mecanismos. El mecanismo se elige de acuerdo a cómo ya estructurar el conflicto. Y esta, ¿no?, función de composición, otra vez se está convirtiendo en una mera invitación a conciliar, enfocándose otra vez hacia lo procesal. Yo siempre propongo que hay que desprocesalizar el proceso, dejar de hablar en los términos o concepciones de ese derecho procesal científico, e inclusive ya revisar el concepto de teoría del proceso. Como digo, en el mundo anglosajón existe el concepto de acción, como nosotros conocemos, y en nuestro sistema no vendría a ser la parte medular, uno de los fundamentos o elementos más importantes del derecho procesal. Entonces, en un nuevo siglo, donde estamos, en las tecnologías, donde estamos, ¿no?, uniendo al civil law y al common law, en el cual cada vez es más artificial la división que real. ¿Por qué? Porque, como ven, nosotros ya hemos introducido varias instituciones del common law, como son el tema de precedentes, como el tema de los temas adversariales, como el tema de las tutelas urgentes, que no son otra cosa que las instituciones norteamericanas, como el tema de razonamiento probatorio, que viene también del mundo del common law, y a su vez en el common law también se han introducido reglas en el proceso, como la CDR en Inglaterra, las reglas federales en Estados Unidos. Entonces se van combinando las familias, unidas ambas por el concepto del bioproceso o due process law. Eh, Siempre yo digo que para entender, ¿no?, este mecanismo, a veces en lugar de manuales es bueno ver series, leer libros que tengan que ver con este mecanismo. Lo que pasa es que
la mayoría de series o películas se enfocan en el proceso penal oral. Entonces, ¿ustedes qué ven? Por ejemplo, la película Cuestión de Honor, ¿no? Un abogado que le grita al testigo y dice, dime la verdad, y dice la verdad. Ese es el proceso penal. Eso no pasa en el proceso civil. O otras series, como La Voz del Lincoln, también se enfocan en el proceso penal, oral penal. La única serie, ¿no? Si quieres que ver para entender el proceso civil, tendría que ser la que se llama Los Leones Audaces, Suite, como es su título, en la cual en algunos capítulos los mismos abogados se jactan de ser los mejores negociadores de la ciudad de Nueva York, ¿no? Ser los mejores litigantes. Es más, en un capítulo, uno de los protagonistas va a un litigio y se burlan de él, ¿no? Como si fuese una actividad, no, digamos, de segundo nivel. O lean los libros de John Grisham, ¿no? John Grisham, por ejemplo, en el libro Los litigantes, narra la estructura del proceso civil en el mundo anglosajón para entender esta dinámica, ¿no? Que no se centra en el litigio y en la audiencia previa de teoría del caso, sino en la audiencia preliminar como mecanismo, como momento multifuncional y multipropósito que decide o modula el caso para decidir si se va o no se va la audiencia de pruebas. En nuestro caso, en la audiencia preliminar, ¿no? Este momento multifuncional y multipropósito te pone en una situación de una decisión inmediata sobre la base de información que proporcionan las partes para una respuesta inmediata, para esta manera romper los incentivos perversos que incentivan a litigar a demandantes, demandados y abogados. Y estos los presupuestos, ¿no? De este modelo de la audiencia. ¿Sabes por qué? Esto no es ninguna novedad, no se inventó la pólvora, sino que ya se tenía este mecanismo propuesto en el Código Procesal Civil 93. Pero ¿qué es lo que sucedió? Sucedieron bastantes elementos externos e internos. El primer elemento fue de orden económico. Porque como ven, siendo, ¿no? El centro de gravedad de la audiencia preliminar, que implica que haya más audiencias en los procesos. Más audiencias implica darle mayor tiempo a la audiencia, por lo que se concentra, ¿no? Todo el aparato, digamos, burocrático en el desarrollo de la audiencia, ¿no? En la custodia del expediente. Pues bien, para comenzar, cuando se implementó el Código Procesal Civil de 93, quien promovió el código dijo que se tenía que empezar con 100 jueces en la ciudad de Lima. O sea, en la Corte Superior de Lima, en ese tiempo no existía Lima Este, ni Lima Norte existía, pero Lima Este no existía, ni Lima Sur, etcétera. Pero ¿con cuántos se empezó? Se empezó con 30, y estos 30, 15 están con el antiguo Código de Procedimientos Civiles, con lo cual los 15 que quedaron, ¿no? Muy pronto saturaron, no por relación a la cantidad de audiencias que se estaba exigiendo. Por otro lado, este sistema implica también un modelo, un cambio en el modelo de gestión. Siendo la audiencia el centro de gravedad, el centro medular del proceso, pues el aparato burocrático tiene que estar dirigido al desarrollo de la audiencia y canalizar los actos de entrada y los actos de salida de la audiencia. Pero no se hizo cambio de modelo de gestión. Seguía el juez con sus 4 secretarios y cada secretario cumplía las funciones de mesa de partes, notificaciones, custodia del expediente y recepción de escritos, o trámite de escritos. Y otra vez, todo ese aparato burocrático, ¿a quién iba destinado? Al expediente, no a la audiencia. Por lo tanto, hay muchas reformas, ¿no? En Latinoamérica, que si bien se han implementado modelos adversariales basados en la realidad, estos han fracasado, no ha habido un cambio en el modelo de gestión de despacho. Tampoco hubo presupuesto, ni hubo presupuesto para este cambio de modelo de gestión, ni para que haya mayores órganos jurisdiccionales. En un primer momento, cuando se implementó el Código Procesal Civil 93, el edificio de Zamora, se dio un piso para un solo juzgado, donde había una sala inmensa de audiencias y la otra mitad era para el juez y 4 secretarios. Pero otra vez, como digo, eso custodiaba el expediente, no, estaba centrado en la audiencia. Y se fue estacionando, mutilando, mutilando, y ya cuando vamos a Zamora que encontramos juzgados de 2 metros cuadrados, 3 metros cuadrados, ¿no? Entonces no hubo una inversión en el modelo de gestión. Pero aparte, no hubo capacitación tampoco, porque también, como ustedes han visto, esta audiencia preliminar no se basa en conocimientos teóricos que tienen abogados y los jueces, sobre todo en el tema de la argumentación, la teoría de la prueba, etcétera. En ese tiempo yo recuerdo una capacitación, la cual estamos hablando de argumentación jurídica, y un juez ya de avanzada edad dijo, ¿qué es la argumentación jurídica? Entonces, ahora ya los abogados desde pregrado tienen conocimientos sólidos de argumentación jurídica, pero en el año 93 no. Y esas herramientas teóricas eran necesarias para este modelo. Eh, pero aparte de ello, ¿no? De falta de capacitación, falta de recursos, falta de un cambio de modelo de gestión, también hubieron errores teóricos en la implementación. Y es que, como ustedes ven, esta audiencia preliminar, ¿no? Es, como se dice, es un momento multifuncional y multipropósito. Ello implica, ¿no? Que cada función no es segmentada, sino que cada función retroalimenta a la siguiente. Cuando se implementa el modelo de Código Procesal Civil, ¿qué hizo el legislador? Separó la función de autocomposición, ¿no? De la primera audiencia, que era la audiencia de aislamiento. Al separar, mutiló a la audiencia preliminar, porque esta primera, ¿no? función no es una mera invitación a conciliar,
sino que es el primer intercambio de información para ver la posibilidad de la exclusión del conflicto del proceso. Pero el legislador al colocar esta audiencia de conciliación, ¿qué es lo que creó? Plea bargaining en su concepto más primitivo. El plea bargaining, o el principio de oportunidad, como aquí se lo ha traducido, no tiene ningún contenido de principios jurídicos, sino es una construcción política jurisdiccional que se dio en los Estados Unidos entre la década del 20 al 40, en los cuales hubo un incremento de seguridad ciudadana por esto de las puertas giratorias, en el cual los criminales no sentenciados y eso crea inseguridad, y entonces en un momento de reelección del alcalde, del mayor, le pidió al fiscal del distrito, del distrito attorney, que incremente la cantidad de sentenciados. Y entonces se creó este mecanismo por el cual el acusado no se sometía a una decisión anticipada sobre la base de una mejora o rebaja en la pena y así evitar los costos del proceso. Eso, por eso el primer se interpreta como ganga, con lo cual creó dos modelos de justicia en Norteamérica, una justicia barata, detrás de las cortinas, ¿no? Porque quien iba a prevenir es quien no tiene los recursos. Una justicia más cara, ¿no? Que es el proceso trial, proceso en la audiencia de pruebas, en el cual los abogados querían estar, porque es ahí donde ellos pueden vender todas sus técnicas de seguridad para conseguir más clientes. Eh, pero bueno, acá se le trajo como un principio, se creó esta audiencia de conciliación, para acá esta audiencia de conciliación, porque es un breve ring enfocado más hacia la descarga procesal y hacia seriedad. ¿Por qué? Porque el concepto era eliminar el conflicto lo más rápido posible, mutilando a la audiencia preliminar de este primer momento de intercambio de información. Entonces, de por sí ya es como un trípode que le sacan una pata, entonces queda muerta la audiencia. Pero el segundo error, no más grave, es que no se le puso el concepto de audiencia preliminar, sino que se le denominó audiencia de saneamiento. Ese cambio de nombre que parece tan baladí no es solo un cambio de etiqueta o de rótulo, no, implica un cambio, ¿no? En la lógica de la audiencia. Si bien el antecedente inmediato del Código Procesal Civil 93 fue el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica del Instituto Interamericano de Derecho Procesal, ahí se establecía a este momento como audiencia preliminar con esta triple funcionalidad, pero aquí se llamó de saneamiento. ¿Y esto qué originó? Pues estamos en una etapa, ¿no? En que recién entra la teoría general del proceso, basada en el concepto de acción como elemento más importante, fundamental de este derecho procesal científico, con sus dos elementos claves, que son las famosas condiciones materiales y los famosos presupuestos formales. Entonces, al decir audiencia de saneamiento, ¿a qué se enfoca? Justamente al saneamiento. ¿Qué es saneamiento? La declaración de existencia de una relación jurídica procesal válida. ¿Y qué implica esta declaración de existencia de una relación jurídica procesal válida? Implica la verificación de las famosas condiciones materiales, los famosos presupuestos formales, para lo cual no era necesario una audiencia, sino el juez en su propio despacho verificaba un checklist si cumplía o no cumplía, e iba a la audiencia ya con su propuesta de relación jurídica. Entonces eso rompió el esquema que se quería. Lo que se quería es que en este espacio de una audiencia, con la participación de las partes directamente o a través de sus abogados, las partes modulen el objeto del proceso y modulen el objeto de prueba y, ¿no? Construyan una solución autocompositiva. Y eso no se puede cumplir con esa lógica, porque una vez que el juez no daba o rechazaba esta declaración de existencia de una relación jurídica procesal válida, ¿qué venía? Venía, ¿no? Lo que se quería, que era determinar el objeto del proceso, y se entendió una mala praxis de abogados y jueces, que era la repetición de las pretensiones y a la demanda o la reconvención. Y eso no le daba ningún valor agregado ni técnico a este momento, era una repetición de lo que ya estaba escrito. Y entonces esta función de determinación de proceso también cayó en vacío. Y finalmente venía, pues, la función de determinación de pruebas, la cual se convirtió en una repetición de la oferta de catálogo de pruebas o de medios probatorios que hacían las partes además de la constitución. Finalmente, ¿no? La participación de las partes, los ojos era nula en esta audiencia. ¿Y qué hizo el legislador? La eliminó. Primero eliminó la audiencia de conciliación, luego eliminó la audiencia de saneamiento, con lo cual terminó de desnaturalizar el proceso civil. Porque el legislador dijo, bueno, la realidad será en la audiencia de pruebas. Con lo cual demuestra, pues, esa ignorancia del legislador en lo que es materia procesal en el aspecto civil. Porque otra vez, el centro de gravedad en este mecanismo es la audiencia preliminar, no la audiencia de pruebas. La audiencia de pruebas es en lo penal, pero otra vez, tantos años de Código Procesal Penal, no se ha entendido que oralidad solo es audiencia de pruebas, técnica de investigación oral y teoría del caso, cuando esto es mucho más amplio. Y ahí vino el fracaso de oralidad en el proceso civil, ¿no? Se terminó del plan. Entonces, ¿qué es lo que se ha querido con esta reforma? Regresar a este modelo original, pero bien implementado, bien entendido, ¿no? ¿Por qué? Porque en principio es una reforma sui generis, no ha habido presupuesto para esta reforma. Esta reforma se ha hecho de manera voluntaria, es decir, cada corte de manera voluntaria sobre decisiones que toman sus salas plenas eh, eh, ha decidido implementar un nuevo modelo. Y hay juzgados que no han querido implementar, y hay juzgados que se han querido implementar.
Entonces, no es una reforma impuesta, es una reforma que viene de abajo hacia arriba. Lo primero que se ha querido es vender las bondades del modelo para que así no haya resistencia cultural, los jueces y abogados, ¿no?, puedan aceptar el modelo y pedir implementación. Entonces, no hay una imposición, sino una construcción cooperativa, ¿no? De arriba, perdón, de abajo hacia arriba. No ha habido presupuesto. Entonces, cada corte, que de manera voluntaria quiere implementar el modelo, tiene dos requisitos. Uno, ¿no?, reacomoda tus salas de audiencia, o sea, un nuevo modelo de gestión, justamente como soporte, digamos, administrativo de este proceso. Y dos, tienes que invertir en capacitación, para que no suceda lo que pasó, ¿no?, antes, que se implementó el modelo y no sabía que se come o lo que era. Si no cumples estos dos requisitos, no puedes adscribirte al modelo. De esa manera no se evitan las contingencias que tuvo. Entonces, es este el escenario de esta reforma, ¿no? Darle lógica, una racionalidad al proceso. Eh, Romper los sentidos perversos para, eh, para los demandantes, demandados o los abogados, y centrarse en la audiencia preliminar como centro de gravedad de esta reforma. En ese sentido, ¿no?, ¿cuáles son los presupuestos para el análisis de la realidad civil? El análisis de la realidad en el proceso civil. Primero, y lo que hemos venido diciendo, que es la audiencia preliminar el centro de gravedad de la reforma de este proceso civil impulsada por el Poder Judicial. Luego, ¿no?, esta lógica de este modelo procesal realizado por audiencias con realidad es una expresión de un nuevo proceso cooperativo. ¿Qué significa eso? Que Juliano Alessio, por ejemplo, establece dos modelos de proceso: el proceso simétrico y el proceso asimétrico. En el proceso simétrico, las partes tienen igualdad de condiciones y después de contra las partes realiza más la forma que el fondo, ¿no? Y la contradicción toma un principio de igualdad por arma. Digamos que es parecido a la estructura del proceso anglosajón. Mientras que en el proceso simétrico, el juez te pone en una relación superior a las partes, el contradictorio es un conjunto de relaciones y obligaciones entre las partes. Las partes pone el juez, ¿no?, en el cual el juez es el que dirige el proceso, que es lo que hemos tenido hasta hace poco, en el Código del 93, y es propio del modelo del Civil Law. Y frente a estos dos modelos surge el cooperativo, porque en el cooperativo se entiende que el proceso, al igual que toda actividad del Estado, es una empresa cooperativa, en la cual las partes y sus abogados y el juez participan de manera cooperativa. Entonces, y lo que se busca acá es que se cumplan con los requisitos de eficiencia y eficacia del proceso. Es decir, que no todo esté a cargo del juez, sino que sean las partes de manera activa quienes proporcionen información dirigidas y conducidas con el juez. De esta manera, poder cumplir con estas funciones que establece la audiencia preliminar. De ahí viene el siguiente presupuesto, ¿no? Que la audiencia preliminar no es entendida como un segmento del proceso, sino como un momento multifuncional y multipropósito a través de estas tres funciones que han señalado, que es la función de autocomposición, la función de determinación del objeto del proceso, la función de determinación del objeto de prueba. Y la oralidad debe ser entendida como un mecanismo de comunicación eficaz. Y esto nos lleva, pues, a la introducción de lo que es el análisis estratégico, que es un concepto más amplio, distinto al concepto de litigación oral o técnicas de litigación oral. ¿Qué implica la oralidad como herramienta de comunicación eficaz? La oralidad puede no, tomar distintas dimensiones. Puede ser una herramienta de comunicación eficaz, puede ser una herramienta o técnica de formación de la prueba, o puede ser oralidad para tomar decisiones. En el caso penal, ¿no?, la oralidad toma una dimensión de técnica de formación de la prueba. Es por eso que toda la prueba se oraliza. ¿Qué es lo que te enseñan en técnica oral? El interrogatorio y interrogatorio, siguiendo el modelo norteamericano, en el cual toda la prueba es oralizada, porque el testigo, bueno, es testigo, el perito es testigo experto, la parte es testigo directo, etcétera, ¿no? Todo se realiza justamente para, de esa manera, la prueba realizada sirva para sustentar estos esquemas argumentativos, retóricos, narrativos, que va a ser la teoría del caso, las hipótesis de ataque y defensa, para conversar un tercer decisor, va a ser el jurado o el juez. A diferencia de lo laboral, que la realidad toma una dimensión como herramienta para tomar decisiones. En la audiencia de enjuiciamiento, ¿qué es lo que se quiere? Un proceso rápido en el cual se dé un mandato y una función tuitiva más intensa del Estado con relación al derecho laboral en protección de los trabajadores, y por lo tanto la realidad pues toma esa dimensión, o de una técnica para tomar decisiones. Pero en civil, la realidad toma otra dimensión. Se entiende la realidad como herramienta de comunicación eficaz. ¿Y qué es una herramienta de comunicación eficaz? Una comunicación eficaz es aquella que permite trasladar información de calidad. ¿Y qué es trasladar información de calidad? Implica que esa información no tiene que ser asimétrica. ¿Qué significa asimétrica? Que esto lo digo lo que me conviene, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a la farmacia y en una caja de un remedio de pocas cosas no tiene información completa de productos, tiene información asimétrica.
A su vez, esta información no tiene que ser simétrica, tiene que ser verificable, es decir, que esté sustentada en un mecanismo o medio de prueba. Y a su vez, no tiene que ser falsa, no tiene que engañar. Si las partes están dispuestas a proporcionar y dar esta información de calidad en este espacio llamado audiencia, entonces van a poder cumplir aquellas funciones establecidas para la audiencia preliminar. Por ello, la oralidad, ¿no?, toma una dimensión distinta en el proceso civil, a diferencia del proceso penal y el proceso laboral. En el proceso civil, la oralidad va a ser una herramienta de comunicación eficaz. En el proceso penal, la oralidad va a ser una técnica de formación de la prueba. Y en el proceso laboral, la oralidad va a ser una técnica de herramienta para la toma de decisión. Una comisión eficaz, ¿no?, en realidad que permite el correcto desenvolvimiento de la comisión informal, el diseño de programas que permitan alcanzar los objetivos a través de un conjunto estructural de acciones, proporcionar información conjunta y recíproca necesaria a los programas que se encuentren en desarrollo y planificación, motivar a los participantes a los aportes y retroalimentar las actividades resultadas como herramientas de control y verificación. De aquí lo más importante es que comunicación eficaz no solo es diálogo, no solo es debate. El diálogo no tiene un fin en sí mismo. El diálogo es generar nuevo conocimiento. Hay comunicación eficaz cuando hay un programa comunicacional. ¿Y qué es un programa comunicacional? Es cuando yo establezco puntos de entrada y puntos de salida, output, ¿no?, en aspectos formales o de fondo. Y esos puntos que yo establezco son los que se tienen que tratar de solventar a través de la intervención de las partes directamente con sus abogados en este conjunto de funciones que se dan en este momento de una audiencia preliminar. Si no tengo un programa comunicacional, entonces no va a haber oralidad como herramienta de comunicación eficaz. Va a ser pura cháchara, pura conversación, puro diálogo, pero no comunicación eficaz. Y esa es la gran diferencia. Y justamente es en ese espectro, ¿no?, o programa de comunicación que voy a plasmar mi estrategia. ¿Qué es lo que voy a informar? ¿Cómo lo voy a informar? ¿Para qué voy a informar? No lo que va a determinar los presupuestos de verificación estratégica. Por ello, una comunicación eficaz que permite, ¿no?, adaptar la conversación o diálogo a un propósito práctico, que es justamente el cumplimiento de este programa comunicacional. Producir un acuerdo entre puntos de vista divergentes, introducir nuevas ideas de los existentes, distribuir tareas y responsabilidades, establecer prioridades, categorías entre sugerencias y opinión. En conclusión, el proceso basado en la oralidad, herramienta efectiva, que implica destacar siempre la transparencia y responsabilidad conjunta de las partes en la gestión para construir este espacio de intercambio de información. ¿Qué cosa no es oralidad? ¿No? La sola verbalización de los actos procesales. Dar únicamente forma oral a las pretensiones, dar únicamente forma oral a los hechos, dar forma oral a las razones, la pura retórica. En un espacio donde las partes enfrentan posiciones de ataque y defensa, esto no es oralidad, será debate. En un espacio donde las partes conversan sin un programa comunicacional, será diálogo, conversación, cháchara, pero no es oralidad entendida como herramienta eficaz. No es oralidad leer 3 horas una sentencia. Eso no tiene nada de oralidad, es pérdida de tiempo, como nos está acostumbrado en ciertos casos emblemáticos penales. La oralidad es, en el aspecto civil, una herramienta de comunicación eficaz. O sea, transmitir información de calidad, recibir información de calidad, implica que no sea simétrica, que esté sustentada, que no sea falsa, pero a través de un programa comunicacional, estableciendo puntos de entrada, puntos de salida, tanto de forma, tanto de fondo. Y la generación de ese programa de comunicacional justamente, ¿no?, va a ser el soporte para diseñar mi estrategia y participar en este momento denominado audiencia preliminar. Entonces, centrémonos en la audiencia preliminar como centro de gravedad del proceso civil oral, en la cual, pues, como les he señalado, va a tener tres funciones, no va a ser multifunción y multipropósito. Va a tener la función de composición, la función de determinación del objeto de prueba y la función de determinación del objeto del proceso. Esta audiencia se va a soportar en algunos principios. Estos principios fueron plasmados en la resolución administrativa que implementó el protocolo para las ciencias virtuales durante el periodo de aislamiento obligatorio producido por el epidemia del COVID. Y luego fueron reformulados, ¿no?, e implementados, incrementados en el protocolo de actuación de los módulos corporativos de dirección oral civil. Pero más o menos se centran en lo primero, que es la buena fe y lealtad procesal. Pero la buena fe y lealtad procesal no se habla de una buena fe y lealtad procesal objetiva ni subjetiva, ¿no? Es decir, no se refiere a una buena fe en que el abogado tiene que decir la verdad, porque no es obligatorio, los abogados no dicen la verdad, o dicen la verdad tal vez de manera manipulada, de acuerdo a lo que les conviene en el caso, ¿no? No están obligados a decir la verdad y no lo castigo por eso. Ni tampoco es una verdad objetiva, ¿no?, en el cual se establece una verdad que no ahí se debe sancionar. Cuando hablamos de buena fe y lealtad, pues entendemos la audiencia como un espacio de juego. Y cuando entra un juego, ¿qué tiene que hacer? Uno, aceptar las reglas. Y dos,
seguir el juego de acuerdo a las reglas. No pasa en la realidad. La buena fe y la procesal se entiende como ese principio de libertad y este principio de responsabilidad. ¿Qué es el principio de libertad? Que si entras a este espacio, pues aceptas las reglas de este espacio. ¿Y qué significa la responsabilidad? Esas reglas implican proporcionar y adquirir información de calidad. Si tú no estás dispuesto a seguir las reglas de este espacio, ¿no? Aceptarlas libremente y luego a seguirlas en este espacio, entonces sencillamente no va a funcionar la venta preliminar. Por eso, este es el principio, me parece más básico, la buena fila personal, pero entendido, no como una buena fe subjetiva y objetiva, sino como el principio de libertad y responsabilidad para aceptar las reglas y seguir las reglas de este espacio de juego que están enmarcadas en la capacidad de proporcionar y adquirir información de calidad utilizando la herramienta calidad como herramienta de computación eficaz. Luego, el buen uso de los recursos, dado que siempre va a superar la oferta o la demanda, va a haber más demanda de audiencias que oferta, y entonces se tienen que seleccionar aquellas audiencias que sí tienen una realidad. Si uno va a esta audiencia con el fin de frustrarla, está malgastando los recursos. Y entonces yo diré, ah, estoy vivo porque frustré a la audiencia. No, lo que estoy haciendo es generarle costos al sistema. Porque si uno va a la audiencia, tiene que estar dispuesto a que ésta se desarrolle, no a frustrarlo, ¿no? Debemos ya de evitar ese aspecto chicanero, que buscar la nulidad, etcétera, sino que haya una función efectiva, ¿no? De esta audiencia. Y como digo, el abogado que gane en audiencia, finalmente, va a ser que consiga más clientes, no el abogado que frustre más audiencias. Con eso no va a ganar nada. Bueno, la comunicación eficaz, de la cual yo ya he hablado, concentración y mediación, que todo el mundo conoce, pero sobre todo la flexibilidad y el antiformalismo, ¿no? Y eso parte pues de esta interpretación del principio de tutela jurídica efectiva sobre la base de su principio de ser proacciones y el cual tiene un presupuesto teórico que va a ser la posibilidad del formalismo, que dice que en caso de que no haya forma, el juez no puede, ¿no? Dejar sin eficacia la tutela del derecho, pudiendo crear forma, o en caso la forma sea adecuada, pero el acto cumplir el fin, se debe hacer cumplir el fin. Pero sobre todo, un principio básico de la audiencia plenaria es el máximo rendimiento, que es la conjunción de dos principios, la utilidad y la eficiencia. En un proceso de partes, las partes buscan la utilidad, es decir, maximizar beneficios, minimizar costos, y por eso la mayor financiación de fuerzas fiscales tiene los abogados. En un proceso, digamos, donde el juez tiene la mayor financiación de fuerzas fiscales, se prefiere la eficiencia, y se reducen los costos para que este mecanismo llegue a la mayoría de personas posibles, pues eso será el Estado, representando el juez, todo ese esfuerzo. Pues bien, ambos modelos son antagónicos. Lo eficiente no es útil, lo otro no es eficiente. Pero a través de este modelo se quiere combinar ambos valores, ¿no? Que sea útil para las partes y por ello ellos tienen la obligación de proporcionar información de calidad, pero también que sea eficiente. ¿Por qué? Porque el juez va a tener un rol dimensionado en la dirección y conducción de este intercambio de información, conjugando de esa manera eficiencia con utilidad. Y esta combinación va a ser el principio de máximo rendimiento procesal. Ahora, ¿no? Estamos frente al desarrollo de la audiencia preliminar. ¿Y qué hago? Tengo dos posibilidades. Uno, esperar que el Espíritu Santo me ilumine y me dé una idea. Y dos, utilizar dos herramientas. La teoría del caso y dos, la litigación estratégica. Como digo, estoy crítico a la teoría del caso, porque la teoría del caso lo único que hace es reproducir un método de investigación que es el estudio por casos, ¿no? Como digo, se enfoca en las técnicas de litigación oral que se materializan después en un esquema retórico argumentativo narrativo para la defensa de la hipótesis de ataque de defensa dentro de un espacio que es la audiencia de pruebas del proceso penal, pero no ve las otras funciones que tiene el proceso civil. Por eso la litigación estratégica es un concepto más amplio, en el cual como una bredoteria va a tener pues unos presupuestos pragmáticos, unos presupuestos sintácticos y unos presupuestos semánticos. Dentro de los presupuestos pragmáticos, o sea, la práctica, ¿qué es lo que trato yo de convencer? Y tengo en este convencer responder tres preguntas: ¿a quién, dónde, cómo? Tengo que tratar de explicar ese contenido sintáctico, el qué y para qué, y entender el contenido sintáctico, el por qué. Y esto va a establecer, ¿no?, los presupuestos para diseñar mi estrategia en la audiencia preliminar. Por ello, ¿no? ¿Cómo planteo una estrategia? Si me han dicho que la audiencia preliminar tiene tres funciones: la función autocompositiva, la función de determinación del objeto de proceso y la función de determinación del objeto de prueba, cada función va a tener un objetivo preciso. Así, la función autocompositiva va a tener como objetivo determinar la relación de conflicto y su posible exclusión del proceso. La función de determinación del objeto de proceso va a tener como objetivo determinar el objeto de fondo del conflicto, o sea, el objeto de proceso. Y la función de determinación del objeto de prueba, ¿no?, va a tener como fin determinar el objeto de prueba. Ahora, ¿cómo yo verifico el cumplimiento de esos objetivos? A través del cumplimiento o de alcanzar ciertas metas. ¿Qué metas yo voy a tratar de alcanzar, ¿no?, en la función autocompositiva para determinar la relación de conflicto y su posible exclusión del proceso? Primero,
la determinación estructural de la relación de conflicto. ¿Esto qué implica? Eso implica un análisis del conflicto. Entonces estamos entrando en una nueva visión del análisis del conflicto. Ya no se entiende el conflicto como un mal que tiene que resolverse, sino el conflicto es entendido como una relación social con interés en competencia, la cual se tiene que gestionar. Para entender esta relación de conflicto, yo tengo que hacer un doble análisis, tanto en su dimensión estática como en su dimensión dinámica. En la dimensión estática, ¿qué tengo que establecer o definir? Los elementos de conflicto, que son uno de los actores, que son aquellos que tienen la posibilidad de continuar o ponerle fin al conflicto. La conciencia del conflicto, que es la conciencia de percepción propiamente dicho, es decir, que las partes tengan conocimiento de que están en una relación de conflicto. Los valores que están en conflicto, determinados si estos son concretos, simbólicos o trascendentes, determinar los recursos de poder de cada sujeto que participa en la relación de conflicto, determinar los terceros alrededor del conflicto, las posibles triadas que se pueden dar. Una vez identificados todos esos elementos, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Ponerlos en movimiento, ahí viene la dimensión dinámica. Y ahí voy a primero establecer pues las dinámicas de interacción, ¿no? Yendo hacia la escalada o hacia la desescalada. Implica mayor utilización de recursos en menor tiempo o más tiempo y menos recursos en lo que es la gestión del conflicto. Y luego, ¿no? La actitud de la concepción y los actos que reaccionan a las partes en conflicto. Ver si uno lo tiene al otro sujeto como adversario o lo tiene como enemigo. Si se cometen actos hostiles o actos amistosos, ¿no? ¿Se entiende a este mecanismo como una venganza o se entiende como una competencia? Y recién ahí yo podré determinar si se puede o no se puede gestionar el conflicto, porque solo se pueden gestionar aquellas relaciones de conflicto verídicas. ¿Y cuáles son las relaciones de conflicto verídicas? Cuando ha sido bien determinados dos elementos estructurales, tanto subjetivos como objetivos. Hay situaciones conflictuales que parecen relaciones de conflicto, pero que ha habido una alteración, una mala definición del aspecto subjetivo y del aspecto objetivo. Se identificó mal el actor, se identificó mal el objeto del conflicto, no hay percepción o conciencia del conflicto, no se ha hecho una buena medición de los recursos de poder, y eso nos lleva pues a situaciones conflictuales como el conflicto latente o desplazado, o contingente, o mal atribuido, o falaz, y esos no se pueden gestionar. ¿Por qué? Porque no está bien definido. Justamente toda la mayoría de los conflictos sociales, a través del análisis o gestión, entre comillas, de los organismos de gobierno, son la ONDS o la Defensoría del Pueblo, tiene una mala determinación de análisis del conflicto. Identifican al conflicto como un mal, establecen de manera inmediata mesas de diálogo que son instrumentalizadas y como si fuesen mecanismos de prenegociación obligatorios, asambleísticos, y nunca tienen una solución. Poner al diálogo como si fuese una panacea sin saber quién va a dialogar. Ya me identifico los actores. Y por eso no funciona. Y por eso los conflictos escalan y se multiplican, ¿no? Si no hay una buena definición de la relación de conflicto, yo no lo puedo gestionar. Y una vez que recién he identificado los elementos o la dimensión dinámica histórica del conflicto, puedo elegir o definir la estrategia más adecuada, que no solamente va a ser la conciliación, sino que la estrategia va a depender de cómo es estructurada la relación de conflicto. Y hay una multiplicidad de combinaciones de mecanismos de solución de controversias, terminando si proceden del sujeto activo, del sujeto pasivo, o son combinación de ambos, o necesita la intervención de un tercero y gran intensidad la participación del tercero. O sea, la conciliación no es el único. No estamos obligados a solo ver en grados de conciliación o negociación, como es en Argentina, ¿no? Sino que tenemos una visión más amplia, más flexible de lo que son los mecanismos de gestión de conflictos adecuados a cómo yo he estructurado la relación de conflicto. Y una vez, ¿no? Que analizo el conflicto y termino que hay una relación conflictual y elijo la estrategia más adecuada, recién vengo al desarrollo de la estrategia de negociación, lo cual implica pues un proceso, un desarrollo de un proceso comunicativo para la creación de una plataforma de negociación. De esta manera puede llegar a una solución autocompetitiva. Si esto fracasa, entonces ya vamos a la segunda función. Pero ya tenemos un cúmulo de información que nos puede ayudar justamente para las siguientes funciones. Entonces, en la función de determinación del objeto del proceso, ¿no? ¿Cuáles son las metas? Primero, establecer cuál es el objeto de litigio de fondo. ¿Cuál es el objeto del proceso? Y hay distintas, ¿no? Definiciones del objeto del proceso. Para Montero Aroca, por ejemplo, es la pretensión del objeto del proceso. ¿Pero qué es la pretensión? La pretensión está compuesta de dos elementos, todos procesales. El petitum y la causa petendi. ¿Qué es el petitum? La pretensión concreta de tutela, y la causa petendi son fundamentos de hecho y derecho, lo cual no nos dice nada, ¿no? Dentro ya de una visión semiótica del proceso, que es una visión semiótica, entendiendo el proceso como un mecanismo de comunicación otra vez, ¿no? En el cual hay un intercambio de signos lingüísticos, lo cual finalmente genera un discurso. El objeto del proceso es aquel hecho de la realidad que que es un acto humano que va a necesitar otorgar un significado jurídico. Por ejemplo, ¿no?
matar. ¿Qué cosa es matar? Matar es un verbo creado por los hombres, pero acá tiene connotación jurídica. Entonces, digamos, si yo disparo una pistola de casualidad y de casualidad está apuntando a un compañero X y la bala le introduce por la 100 a este compañero X y le perfora la arteria y ya no recibe oxígeno, ¿se puede decir que yo maté al señor X? Y la respuesta es no. Ahí tenemos una serie de hechos. Por ese conjunto de hechos, a través de un proceso, el juez le va a dar significado jurídico. Eso se llama la función semiótica del proceso, ¿no? Darle significado o atribuirle un significado jurídico a una conducta humana. Estamos hablando de conductas humanas. Y entonces, ¿cuál es el objeto del proceso? Justamente, ¿no? Ese hecho que es necesario atribuirle un significado jurídico, y es lo que se quiere determinar, ¿no? Cuando se dice el litigio de fondo. Y una vez que se establece, ¿no? Este conflicto de fondo, pues se remueven los obstáculos formales y se gestionan las condiciones procesales. Esas son las metas de determinación del objeto procesal, se va modulando el proceso, ¿no? Y es aquí, pues, donde se da case manager, o lo que es el intercambio de información, que en el proceso norteamericano se da antes del proceso, que su sistema se ha establecido dentro de la audiencia preliminar. Hay voces a favor, voces en contra. México, por ejemplo, se separa el intercambio de información en un momento anterior, una audiencia previa a la audiencia preliminar. Estados Unidos fuera del proceso, nuestro sistema no está establecido dentro del proceso. Pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Establecer el objeto de litigio de fondo, o sea, este hecho que implica atribución del significado jurídico, remover obstáculos formales y gestionar las convenciones procesales, tanto de forma como de fondo. Y después viene la función de determinación de objeto prueba, ¿no? Cuyo objetivo es determinar el objeto prueba y cuáles son las metas que voy a cumplir. Primero, establecer la afirmación de los hechos en controversia. Estamos hablando de los hechos, ¿no? No de los, como decir, los puntos controvertidos. Es una mala, cuando el Código Procesal Civil del 93 habló de puntos controvertidos, está copiando la Ley de Procedimiento Civil de 1881, pero en la Ley 2000 de española ya se habla de hechos en controversia. Y esto de los puntos controvertidos generó pues una mala práctica, que es la repetición de las pretensiones. En la determinación de objeto de prueba que se establecen los hechos en controversia. O sea, yo digo blanco, tú dices negro, ¿no? Yo digo alto, tú dices bajo. Y luego, que establecen los hechos en controversia, se distribuyen las cargas de alegación, de producción y justificación de la prueba. Las cargas de alegación son aquellas establecidas, ¿no? Los mismos códigos y que son de parte de quien quiere una definición de status quo de hecho o derecho. Las cargas de producción son aquellas que tienen una sanción justamente en la falta de alegación. O si yo no produzco lo que he alegado, entonces tengo una sanción. Por ejemplo, el Código Procesal que en el artículo 200 dice quien no prueba los hechos alegados, la impugnada demanda. Pero finalmente viene la carga de justificación, que es, ¿no?, quien da sentido a la carga de alegación y producción. Y es la que establece, pues, este nivel, lo que se llama ahorita estándares de prueba, ¿no? O nivel o dosis de prueba. Es decir, cómo yo, ¿no?, llego a una justificación de esas cargas de alegación y producción del proceso. Y esa distribución de cargas, ¿no?, me lleva a la elaboración de un protocolo de prueba. ¿Y qué es un protocolo de prueba? Es una herramienta metodológica en la cual yo establezco o configuro al razonamiento probático probatorio como una estructura presuntiva, abductiva, la cual establezco, ¿no?, sedimento, la base de los hechos indicadores fijados en los medios de prueba, que a su vez han sido sometidos a un test de prueba, para partir de una conclusión sobre la base de un argumento o una conexión lógica asociativa. Entonces, ese es elaborar un protocolo, del cual se debe presentar esta función de determinación de objeto del proceso. Entonces, es así, ¿no?, que este mapa es el que nos lleva a desarrollar nuestra estrategia que vamos a desarrollar en la audiencia preliminar. Por ello, el abogado que quiere, ¿no?, participar con éxito en la audiencia preliminar va a tener que dominar bastantes herramientas teóricas. Primero, para el tema de la función autocompositiva, va a tener que dominar la teoría del conflicto. ¿Por qué? Porque es a través de la teoría del conflicto que va a poder tener los elementos teóricos para establecer si estamos frente a una relación de conflicto verídica o no, ¿no? Y hacer ese análisis de cuáles son los elementos de la estructura dinámica, perdón, estático-dinámica del conflicto y poder generar una plataforma o una estrategia de comunicación para gestionar el conflicto. Y esto se da en una nueva visión de la teoría del conflicto, que hemos pasado de esa visión formalista, procedimentalista de los mecanismos de alternativa de solución del conflicto llamado Marx, ¿no?, que se enfoca en el medio, a lo que se llama el conflict management, gestión del conflicto, que se enfoca en primero una teoría del conflicto, teniendo el conflicto como unidad de análisis de esta nueva ciencia, y recién ahí, ¿no?, utilizar el medio adecuado. En el tema de la determinación del efecto del proceso, pues va a tener que dominar la teoría del proceso y la teoría del caso.
justamente, ¿no? Para colaborar en la determinación del objeto litigioso. Y a su vez también la teoría de la argumentación, el cual pues me va a dar los elementos para cumplir con la carga de argumentos de razonamientos de qué, de habilidad, necesidad, procedencia, tenacidad, fundabilidad y utilidad de la pretensión o de la resistencia. Finalmente, para el tema de la función de determinación del objeto de prueba, pues va a tener que dominar la teoría de la prueba, lo cual implica, como digo, un abogado más capacitado, ¿no? Y que va a poder, a través de una buena práctica en este escenario de una audiencia preliminar con estas herramientas teóricas, concentrar sus esfuerzos y de esta manera generar más ingresos. ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, el Perú recién está uniendo resultados. En este momento son solo resultados de tipo, digamos, estadísticos temporales, en los cuales había una reducción en el tiempo de proceso, ¿no? El proceso de conocimiento se redujo, me parece, en un 30% el plazo para resolver, mientras que en los procesos marítimos se ha reducido hasta el 70 o 60%, lo cual es bueno. Pero en Colombia, que por ejemplo ya está más enraizado este modelo, hay otro tipo de datos. Uno, la especialización del trabajo. ¿Por qué? Porque al haber más audiencias, hay abogados que tal vez no se pueden desarrollar de manera práctica en la audiencia preliminar, por lo cual hay gente que se ha especializado en la audiencia, en el desarrollo de la audiencia, pero hay otros abogados que proporcionan información para el desarrollo de la audiencia, y otros abogados que desarrollan la famosa teoría del caso, dividiéndose el trabajo, como ustedes en el mundo norteamericano. Pero también se ha dado el lado cooperativo, porque al haber muchas audiencias, entonces los abogados ya no pueden ir solos, sino que tienen que unirse para poder enfrentar en equipo esta cantidad de audiencias. Y ha subido el nivel de ingresos de los abogados. Por eso es que en el proceso civil a veces los ingresos de abogados son bajos, ¿no? Y la mayoría de clientes quieren pagar contra resultado. En cambio, en el proceso penal, donde la actividad del abogado es visible, sobre todo en las audiencias, entonces tiene una mayor o mejor performance para implementar sus horarios. Eh, bueno, esto implica pues un nuevo tipo de abogado, un abogado con una visión más amplia, más flexible, con mayor conocimiento en lo que es teoría del conflicto, teoría de la prueba, teoría de argumentación, teoría del proceso, dentro de este nuevo escenario que va a ser el proceso civil oral por audiencia. Estamos recién en ciernes, el producto que se está dando recién está calando, en este momento de hacer ciertos ajustes, pero tal vez algunos de los que estamos acá no veamos los cambios, pero sí para las nuevas generaciones que tienen que entender, ¿no? Que lo que se quiere es no ir al proceso en lugar de ir al proceso, y tratar de gestionar nuestros conflictos fuera del proceso, y de esta manera descongestionar recursos para derivarlos a otras actividades procesales de intensidad más positiva, como son el proceso laboral, el proceso de familia, el proceso penal, el reactivo, opcional. Bueno, venció el tiempo, es muy breve, es para conversar con mayor detenimiento y con mayor amplitud, pero agradezco este espacio que me han brindado y quedo las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su disertación. Si tienen alguna consulta, pueden escribirla en el chat. Mm. Doctor, habiéndose vencido el tiempo, entendemos que su disertación ha sido realmente muy clara, muy detallada. Agradecemos en nombre del portal jurídico El Diario del Abogado por su excelente disertación y asimismo esperamos poder contar con su participación en futuros eventos. Muchísimas gracias, doctor. Nuevamente, mi agradecimiento al portal jurídico El Diario del Abogado, ¿no? Que está recién implementando estas capacitaciones. Hay una pregunta, dice, ¿qué tan preparados están los jueces actualmente en dictación oral? Eh, es una pregunta interesante. Hay jueces y de las vistas que digo que sí han internalizado el modelo, y hay jueces que lo están viendo de manera superficial. Creo que necesita mayor trabajo en lo que es capacitación a nivel jurisdiccional para entender lo que es el proceso civil oral y no confundirlo con el proceso oral penal. Como palabras finales, yo quería decir, en una reforma se pueden cambiar personas, se pueden cambiar normas, pero no va a ser eficaz una reforma si no se cambian mentalidades. En el caso del proceso civil oral, más que todo es un cambio de mentalidad. Muchas gracias a Portal Jurídico, al Diario del Abogado y a todos los que han estado conectados a través de esta plataforma y espero vernos en otra próxima ocasión. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga muy buenas noches.
Muchísimas gracias con todos los asistentes. Invitarlos a obtener el certificado opcional, el mismo que lo pueden solicitar mediante el número 907845-864 que se encuentra en el chat. Y asimismo pueden solicitar también las diapositivas. Muchas gracias con todos. Los esperamos en la siguiente sesión.